Dios le bendiga también a ustedes. Igual, hermano Byron, Buenas tardes, bienvenido. hermanita. Buenas tardes. Buenas tardes, Pues iba hermanas. entrando el hermano Rigoberto, que tenía Hola. tiempo que no solicitaba. Ah, te cayeron. Y hermano Mario, estamos. Vamos entonces vamos a comenzar. Bienvenido, hermanos. Dios les bendiga, hermanas también. Vamos al estudio de la palabra. Hoy vamos a seguir con el protestantismo para seguir creciendo, pues, y entender cómo funciona estas religiones y sus doctrinas para nosotros tener la manera, los argumentos para conocer y saber cómo defendernos o cómo defender la sana doctrina. Bien, vamos a dar inicio. Hermana Primitiva, bienvenida. Y la hermana Doris también, bienvenida. Ok. Hermano Jorge, ¿nos puede guiar con la oración, por favor? Cómo no, oremos. Señor Dios Padre eterno, mi Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos da el día de hoy. Gracias por permitirnos abrir los ojos y poder ver tu creación, poder ver tu poder, mi Señor, en cada una de las cosas que has creado y ver cómo las sustentas y las mantienes con vida día tras día. Gracias también por habernos permitido reunir con nuestros respectivos hermanos en cada una de nuestras localidades, Señor. Y también gracias te damos, Padre, por permitirnos estar reunidos aquí en estos momentos a través de esta plataforma, mi Señor. Bendice a los hermanos y las hermanas que están aquí reunidos a través del Zoom y también a los que nos están siguiendo a través del Facebook, Padre. Mi Dios, sea usted, Padre, guiando al hermano Mario para que traiga la enseñanza al día de hoy conforme a su voluntad, con palabras claras y sencillas para nuestro fácil entendimiento. Y también a nosotros te pedimos que nos des la sabiduría y el entendimiento también para comprender tu palabra que nos trae el hermano Mario, mi Dios, para que podamos entenderla y comprenderla conforme a tu voluntad, Señor, y que la misma sea de gran utilidad para nuestro crecimiento espiritual y también para que seamos hacedor de ellas y aprendamos también a transmitirla a nuestros hermanos que no se han podido conectar el día de hoy y también a aquellas personas que están en búsqueda de la verdad, en búsqueda de tu palabra, mi Dios, y que la misma sea para tu gloria y honra. Señor, te pedimos que nos acompañes en estos momentos y que sea usted bendiciendo a cada uno de nuestros hermanos en la fe que están alrededor del mundo, Padre. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermano Jorge. Y bueno, bienvenido a nuestros hermanos que están llegando. Para nosotros es grato tenerlos acá, también a los hermanos en Facebook. Voy a compartir pantalla. Ok. Segundito. Déjeme primero silenciar algunos micrófonos. Y aquí vamos, permitido. Ok. Muy bien, voy a compartir pantalla ahora sí y vamos a... Segundo. Ok. Ok. Problemas técnicos para entrar. Un segundo, mis hermanos. Ahora sí. Bien. Nuevamente, bienvenidos, hermanos. Vamos a seguir con el estudio del protestantismo y hoy vamos a tocar la doctrina que ellos dicen y enseñan que el bautismo nos salva. Y esta doctrina proviene del estudio que analizamos, estuvimos la semana pasada
que es la salvación solo por fe. Primero se estableció la salvación solo por fe, esa es una de las doctrinas más fuertes que ellos tienen, y de ahí deriva que si la salvación es solo por fe, entonces no hay ninguna obra que nosotros debamos hacer para salvarnos. Y entonces aquí viene el conflicto con el tema del bautismo. Entonces vamos a estudiar esto, vamos a analizarlo para entender pues y comprender lo que dice la palabra y también entender y saber que nosotros tenemos los argumentos necesarios para poder defendernos cuando hablamos con personas que pertenecen a esta religión. ¿Ok? Entonces, como dijimos, pues el protestantismo engloba a varias religiones que surgieron de la reforma protestante, pues. Y pues han tenido un enorme crecimiento a través de los siglos, tanto que hoy, pues, después de la Iglesia Católica, todos los grupos que representan el protestantismo, pues viene a ser el segundo grupo más importante. Y su crecimiento va a un ritmo grande, pues. Entonces, esto aconteció en el año 1517, hermanos, cuando Martín Lutero pues protestó contra las indulgencias de la Iglesia Católica y de allí surgió un movimiento del cual se fueron agregando varios hombres. Algunos dicen que ya estaban también en contra de las prácticas de la Iglesia Católica. Lo único fue que Martín Lutero fue el que como que inició pues esa protesta. De ahí pues han surgido muchos grupos, todos los conocemos, metodistas, presbiterianos, anabatistas, bautistas, luteranos, de ahí surgieron adventistas, testigos de Jehová, pentecostales y bueno, cualquier cantidad de religiones que existen hasta ahora y que todas surgieron de lo mismo. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que ellos prácticamente son lo mismo? Pues porque hay 6 puntos doctrinales que ellos, todos en ellos coinciden, pues. Y esos puntos doctrinales es lo que se llama el calvinismo, ¿ok? Y la salvación solo por fe, que provino de Martín Lutero. Entonces, en base a esto, ellos pues han crecido enormemente porque las exigencias para, según ellos, hacerse cristiano y ser salvo, solamente requiere creer. Y si solamente requiere creer, pues entonces, como ellos dicen, el bautismo no salva. En general, los protestantes tienen doctrinas diversas, las cuales varían de un grupo a otro. Sin embargo, hay 6 doctrinas que han perseverado a través de los siglos y que la mayoría la comparte, enseña y defiende, conocida como doctrinas calvinistas, aunque una de ellas tiene su origen en Lutero. Si quieren saber, la semana pasada listamos un enorme grupo de doctrinas que ellos tienen. Algunos no lo tienen, otros sí, pero en general la mayoría lo comparten. Entonces, si necesitan o quieren saber de eso, pueden ir al estudio la semana pasada y repasarlo. Mateo 7 del 15 al 20 pues nos dice: guardaos los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo podemos nosotros identificar quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios? Cristo en su palabra nos ha dado una serie de reglas que nos permiten identificar quiénes son de Dios, quiénes no son de Dios. Y por ejemplo, empezando el Sermón del Monte, apenas estaba comenzando su ministerio, pues él advirtió que nos guardáramos a sus discípulos, en aquel entonces los que le escuchaban, que se guardaran de los falsos profetas o de los falsos maestros. Y dice que ellos vienen con una intención de
como si fuesen ovejas, pero realmente son lobos rapaces. ¿Y cómo podemos nosotros identificar, hermanos, quiénes son lobos rapaces? Por sus obras, hermanos. No por lo que dicen solamente. Lo que dicen es una señal importante, porque si hablan algo contrario a la palabra, lo identificamos rápidamente, pero también se identifica por las obras, y las obras son las prácticas que ellos llevan a cabo y las cosas que ellos... Cuando uno habla de los protestantes, todos ellos tienen un amor hacia Cristo que lloran, saltan, gritan, se lanzan al piso, se desviven por ellos, le dicen amor mío, le hablan como si fuese alguien cercano, como una pareja, pues, pero resulta que ellos, pues, se reconocen sus errores y sus fallas por sus frutos. Y eso es lo que vamos hoy a analizar un poco y que empezamos a analizar la semana pasada. Entonces ellos se identifican como cristianos también. Pero el problema de ellos es que ellos obedecen algunos mandamientos y otros no los quieren obedecer. Pero realmente un verdadero cristiano va a obedecer todo lo que Dios quiere que obedezcamos. Entonces, otra regla que vemos en 1 Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Ok? En el principio, en el primer siglo, muchos cristianos fueron los que apostataron y llevaron el error doctrinal a la iglesia. Entonces, Juan está diciendo, salieron de nosotros. Ellos estuvieron, ellos se convirtieron en cristianos, ellos se bautizaron, ellos hicieron todos los procesos, pero él dice, pero no eran de nosotros. ¿Por qué no eran de nosotros? Porque estaban allí, pero realmente no creían, entraron con otras razones y finalmente se terminaron apartando. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y una de las características que vemos nosotros en las religiones hoy en día es que no tienen nada similar a nosotros, excepto en algunas cosas en que creen en Cristo y algunas prácticas que tienen, pero del resto, cosas tan importantes como el bautismo para ellos no es relevante. Entonces dice, pero salieron para que se manifieste, para que se manifestase que no todos son de nosotros, o sea, no todos pertenecen al Señor. Entonces, Jesús nos dio unas reglas y esas reglas nos permiten a nosotros identificar, inclusive dentro del mismo pueblo de Dios, quienes aman a Cristo y quienes no aman a Cristo. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, ¿quién es el que ama a Cristo? El que conoce los mandamientos de Cristo y los guarda. ¿Ok? Eso es lo importante. Eso es lo que nosotros debemos tener. ¿Cómo podemos identificar quiénes son de Dios y quiénes no? Analizando sus enseñanzas y sus obras a la luz de las Escrituras. Eso es todo. De esta manera identificaremos quiénes son los que no obedecen, contradicen la palabra y determinar si son de Dios o no son de Dios. Algo que yo he visto en la hermandad en muchas oportunidades es que hay hermanos que se convierten, pero siguen como coqueteando, sobre todo con el protestantismo, con los pentecostales. Les encanta ese avivamiento, ese ánimo, esa alegría que ellos expresan, el desorden, las promesas de que serán liberados de los demonios, que serán sanados. Y entonces, a pesar de que obedecieron la fe, como que nunca se terminan apartando de este tipo de creencias y prácticas pecaminosas. Entonces, Cristo dice, Juan 14:24, el que no me ama no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, ¿cómo identificamos quién ama a Cristo y quién no lo ama? No por lo que digan, no porque digan, ay, yo amo a Cristo, sino por sus obras, hermanos, por la obediencia a su palabra. Entonces, una de las doctrinas de ellos es salvo solo por fe, que lo estudiamos la semana pasada. Pero de ahí deriva la doctrina que ellos tienen, que el bautismo no salva o el bautismo no es indispensable para la salvación. Esta es la parte que vamos a estudiar hoy. Otra doctrina que ellos tienen es el pecado original
o también lo llaman la depravación total del hombre. Y esto vamos a ver la semana que viene, que tiene bastante fundamento en la filosofía y en el gnosticismo. El gnosticismo tiene mucho que ver con esta creencia calvinista, la depravación total del hombre. La elección incondicional, o sea, que sí o sí ya Dios determinó quién se va a salvar. ¿Ok? No importa lo que hagan los demás, no importa si quieren salvarse, no se podrán salvar porque Dios no los eligió. Solamente se salvarán aquellos que Dios determinó que se salvaran. La expiación limitada, que es consecuencia de esto, que quiere decir que Cristo entonces no murió por todos los hombres, sino murió por aquellos que ya habían sido elegidos. La gracia irresistible, que es el argumento que ellos dicen que como el hombre está totalmente depravado, que está basado en el gnosticismo, o sea, en la carne no hay nada bueno, el hombre por sí solo no puede decidir obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, totalmente contrario a lo que dice la palabra. Entonces, ellos dicen que el hombre no puede de ninguna manera, por su propia determinación, obedecer a Dios. Es necesario que Dios opere de una manera milagrosa en él, de tal manera que no pueda resistir su llamado. Y por último, salvo siempre salvo, por la perseverancia de los santos. O sea, salvo siempre salvo es que no importa todo lo malo que usted haga, no importa si usted se aparta, no importa si usted comete cualquier cantidad de pecados, usted siempre será salvo porque Dios lo eligió. Entonces, esto es lo que son los fundamentos que tienen todas estas religiones. ¿Ok? Algunos la varían un poco, otros la cambian tal vez, pero todas estas religiones que vienen del protestantismo tienen estos fundamentos doctrinales. Entonces, ellos dicen que el bautismo no es indispensable para salvación. ¿Ok? Y nosotros vamos a determinar si ellos tienen razón o no tienen razón. ¿Ok? ¿A la luz de qué? De las escrituras. Entonces, los protestantes argumentan que el agua no salva. Eso a veces lo dicen de una manera burlona, jocosa, pues, que el bautismo no salva. Para ellos el bautismo es solo una señal o demostración de su fe y que es necesario para ser miembros de sus congregaciones locales. ¿Okay? Su creencia se basa en su doctrina de salvo solo por fe, que demostramos en el estudio anterior que contradice a la palabra y a Dios mismo. La salvación solo por fe les ha permitido a ellos un enorme crecimiento, porque ellos llegan y se le acercan a las personas, no importa si están drogadas, borrachas, si están robando, si están haciendo algo malo, si están comiendo, donde sea. Ellos se le acercan y les dicen, les predican un evangelio que no es el evangelio del Cristo. Ellos le dicen, le prometen a las personas que Cristo quiere entrar en sus vidas para transformarlas, sanarlos, prosperarlos, arreglar su matrimonio, conseguirle esposa o esposo y cualquier cosa que las personas quieran oír, porque ellos adaptan el evangelio a lo que las personas quieran oír. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando la persona cree, le dicen, bueno, haga una oración conmigo, y cuando la persona hace la oración, ya le dicen, usted es cristiano, ya usted le pertenece a Cristo, ya usted es hijo de Dios, ya sus pecados fueron perdonados. Entonces, bajo esa premisa, todo el mundo es cristiano para ellos. ¿Ok? La salvación solo por fe ha permitido, pues, como dije, un enorme crecimiento de este grupo, y ellos, como le dije, le predican a todo el mundo. Lo que debemos determinar es, ¿qué enseña Jesús? ¿O qué dice Jesús sobre el bautismo? Es como ellos dicen que no salva. Entonces, vamos primero a enfocarnos en Jesús, hermano, porque estos argumentos son los que nosotros tenemos que usar cuando ellos esgrimen estas cosas. Una de las cosas que yo les digo a ellos cuando empiezan con que ellos creen, pero que el bautismo no es necesario, le digo, bueno, ¿usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. Y usted respeta a Cristo, yo lo respeto. ¿Usted ama a Cristo? Sí, yo lo amo. Entonces, si lo ama, ¿por qué usted no respeta su palabra? Porque usted no respeta lo que dice Cristo. Y cuando yo les argumento así,
ya ellos sienten un frenazo, porque ya les estoy diciendo, si ustedes dicen que aman a Cristo, ¿cómo es que no respetan sus propias palabras? Entonces, a Cristo se le había dado toda potestad en el cielo. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, o sea, toda autoridad. Y bajo esa autoridad, mis hermanos, Él les dice a sus discípulos en Marcos 16, 15, 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, este simple versículo que ellos lo han tratado de distorsionar, que ellos han querido darle otro sentido, hermanos, y yo creo que es como muchos versículos de la Biblia, un versículo que realmente nos sirve a nosotros para defender la sana doctrina. ¿Y basados en qué? Bueno, Cristo está diciendo que Él tiene toda la autoridad. Ellos dicen que aman a Cristo, ellos dicen que son discípulos de Cristo. Entonces, si es verdad lo que ellos dicen que son discípulos de Cristo, se supone que ellos están dispuestos a seguir a su maestro. Ese es el fundamento que uno debe formar a la hora de empezar a hablar con ellos sobre estos temas del bautismo. Entonces, lo primero que le dice Cristo es que vaya, predica el evangelio a toda criatura. O sea, no se debe hacer acepción de personas, no importa su creencia, condición social, se le debe predicar el evangelio. ¿Es verdad? Entonces, Cristo dice, el que creyere. Esa es la primera condición. La primera condición que debe cumplir la persona que oye es creer. ¿Qué quiere decir creer, hermanos? Creer significa ser persuadido. ¿Ok? Lo que escuché me persuadió, estoy convencido. Es confiar en lo que se escucha, en este caso el evangelio de salvación. Es fiarse de lo que se está recibiendo. Entonces, es más que simplemente creer. O sea, recibir una información y sí, ya la escuché, no. Es apoyarse en lo que ha escuchado para actuar. ¿Ok? O sea, es dar crédito. Que es verdad lo que ha recibido, que es verdad lo que está diciendo Cristo, y por lo tanto eso significa tener fe. Entonces, el que cree está persuadido, está confiado en lo que ha escuchado es verdad. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que escuchó? El evangelio que se le predicó. Entonces, está persuadido. Ahora, ¿qué pasa si está persuadido, si está confiado, si creyó, si está convencido de que es verdad que él tiene que creer? Pues la consecuencia, hermanos, de creer es ser bautizados. Así de simple. Usted creyó, tiene que bautizarse. Si usted me está diciendo a mí que usted no cree, o perdón, que usted no se bautiza porque no es bíblico, entonces usted no está creyendo. Y la condición es creer. Lo que está diciendo Cristo, lo que mandó Cristo, el que creyera y fuera bautizado. Y fuera bautizado. Esta es la segunda condición que debe cumplirse, hermano. Es consecuencia de la primera. O sea, si la persona realmente creyó, va a bautizarse. Si la persona no creyó, no se va a bautizar porque no cree que sea necesario. Entonces resulta que no creyó. Y es consecuencia de la primera. Es prueba de que realmente creyó, pues. Que se bautiza fue porque creyó. Y significa ser completamente mojado, como sabemos, sumergido. ¿Ok? Las consecuencias de creer el evangelio es decidir hacer lo que Jesús pide, hermano. Eso es todo. Porque supongamos que Cristo no hubiese dicho bautismo, hubiese dicho pararse de cabeza o hubiese agregado otra cosa. Eso que viene después de creer es la consecuencia de la persona que cree. O sea, es el resultado o el acto que debe hacer la persona después de creer. Entonces, cuando ellos argumentan que ellos creyeron pero no se bautizan, esa es la mejor prueba de que no creyeron. Porque si tú creíste, ¿por qué no crees lo segundo que dijo Cristo? Si tú dices que tú eres cristiano, ¿por qué tú no crees lo que está diciendo Cristo? ¿Por qué rechazas a tu maestro? Entonces, él requiere que quien crea sea bautizado. Ese es Jesús el que está pidiendo eso, ¿ok?
Y eso hay que recalcarlo siempre. Jesús es quien decide a quién le da o no le da la salvación. Él finalmente fue quien murió por todos. Entonces, es interesante cómo las personas manipulan la palabra. O sea, yo digo que creo en Cristo, yo creo que Cristo murió por mí, yo quiero que me dé la salvación, pero yo no te quiero hacer caso. Y sus condiciones es que el oyente crea y se bautice. Entonces, el bautismo, hermanos, es la prueba de que creyó, de que confió, de que tuvo fe, de que fue persuadido. Y esto cuadra con lo que Cristo enseñó al final del Sermón del Monte, en Mateo 7, del 24 al 27. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles? Esto que estamos estudiando y todas las palabras de Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese hombre fue prudente, porque su casa espiritual, su fe, su fundamento está establecido sobre las palabras de Jesucristo. Pero ¿cómo demuestra él que creyó en las palabras de Jesucristo? Cuando las hace, cuando las cumple. Dice, entonces, claro, cuando descienda lluvia, cuando vengan los problemas, dificultades, persecuciones, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, sobre las palabras de Cristo, que las creyó y las obedeció. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Ok? Entonces, la decisión que tome la persona, si creyó o no creyó, se va a conocer, se va a reconocer es porque obedece a Cristo. Y si no obedece a Cristo es que no creyó. Entonces, ese cuento de que ellos dicen que creyeron, hermanos, eso es fácilmente demostrable de que no creyeron nada. Porque no puede ser que un ser humano diga que cree en alguien y no cree en su palabra. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué clase de creencia es esa? La Biblia latinoamericana dice, de Santiago 2:20, ¿verdad? Con respecto a la fe, dice, será necesario demostrarte, le está hablando al hombre vano, ¿no? Si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Y es cierto, hermano, la fe sin las obras no tiene sentido. Y entonces, como lo traducen aquí, me gusta mucho, porque dice, será necesario demostrarte, o sea, tengo que hablar contigo, tengo que convencerte y hacerte ver que la fe sin obras no tiene sentido. Si tú creíste y no te bautizaste, eso no tiene sentido. La Nueva Versión Internacional dice, qué tonto eres. Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril, no produce nada. Entonces, es llamativo cómo las personas en los asuntos cotidianos de la vida, ¿verdad? El hermano, por ejemplo, me hablaba de la visa a Estados Unidos y de todas las cosas que nosotros hacemos. Tenemos que cumplir las normas en las instituciones públicas o privadas, o ministerios, colegios, instituciones de salud, todo. Nosotros tenemos que cumplir las reglas. Porque, ¿qué pasa, hermano, si no cumplimos sus reglas? Pues no nos van a dar nada. Ni siquiera van a procesar nuestra solicitud, la van a echar a la basura. ¿Y por qué? No procedió. ¿Por qué no procedió? Porque no cumplimos sus requisitos. Ahora, las personas quieren la salvación de Cristo, pero no quieren cumplir sus requisitos. Seguro que si quieren sacar un documento, si quieren sacar una cuenta, si quieren comprar un carro, cumplen perfectamente todos los requisitos de los hombres. Pero de Cristo ellos deciden que van a obedecer y que no van a obedecer. ¿Okay? Pero cuando se trata de los requisitos de Jesús, le ponen pero. Deciden que obedecerán y que no. Y además quieren que les otorgue la salvación. ¿Okay? Entonces, la segunda parte es la que ellos se agarran para, cuando Cristo dice, el que no creyere será condenado. Y ellos dicen, pero es que yo creí. Pero ¿cómo vas a creer si creyeras, te hubieses bautizado? Si creyeras, sabrías que el bautismo es necesario, pero no crees.
Tú lo que haces es creer en el nombre de Jesús, pero no crees en su palabra. No crees en su autoridad. No crees en él, pues. Esa es la verdad, pues. Argumentan que ellos creen en Jesús, pero no creen que necesiten el bautismo para salvación. Pero es una argumentación totalmente insensata. ¿Cómo decir que se cree y no creer que deben bautizarse? ¿Cuál es la conclusión que debemos llegar nosotros y que debemos argumentar con toda claridad a los que dicen estas cosas? La conclusión es que no creen. Porque el resultado de creer es la obediencia. La desobediencia es la prueba que no creyó. Entonces, ¿qué enseña Jesús? Jesús no enseña lo mismo que ellos enseñan. Jesús pide el bautismo, ellos dicen que no es necesario. ¿Okay? Mateo 28, 19 al 20, pues Cristo a su discípulo le ratifica lo mismo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, Cristo pide hacer discípulos de todas las naciones. ¿Cómo? Marcos nos dice, predicándole el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿cómo nos hacemos discípulos de Cristo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo, Cristo lo manda. ¿Cómo puedo yo decir que soy creyente de Cristo, que soy seguidor de Cristo, su discípulo, y no creo en sus palabras? No tiene ninguna lógica, hermano. Ninguna lógica escritural, pues. No tiene nada, o sea, no tiene nada, no tienen fundamento de dónde agarrarse. A veces me sacan a mí Romanos 10 y empieza así, pero Romanos 10, pero Cristo mandó el bautizo. ¿Quién es el que te va a salvar a ti? ¿Tú mismo o Cristo? No, que Cristo me va a salvar. Bueno, entonces respeta a Cristo y haz lo que tiene que hacer. Cristo te está diciendo que debes creer. Romanos 10 dice que debes creer, confesar el nombre de Cristo. Pero Cristo te está diciendo que debes bautizar. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo? La conclusión, lo más lamentable de esto es que dicen que aman a Cristo, son sus seguidores, pero no respetan su mandato. Entonces, la conclusión es, según Jesús el Salvador, el que determina a quién le dará vida eterna o no, el bautismo es necesario e indispensable para la salvación. Ahora, ¿qué enseñan los apóstoles? ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Están de acuerdo con que el bautismo nos salva? Ya no estando Jesús en el mundo, los apóstoles eran los responsables de representar y enseñar en el nombre de Jesús. Ellos habían sido sus testigos y guiados por el Espíritu Santo. A diferencia de muchas personas que enseñan el error, los apóstoles sí estaban bien claros en qué se debe hacer para ser salvos. ¿Okay? Poco tiempo después de la ascensión de Cristo al cielo, en el día del Pentecostés, pues nosotros ya conocemos la narración que ahí se establece cómo se bautizaron los primeros 3,000 y en el Pentecostés pues Pedro comenzó recordándoles, interpretándoles lo que enseñaba la ley y los profetas en cuanto al Mesías, el derramamiento del Espíritu Santo, les ratifica que Jesús era el Mesías. En esta parte de su discurso les explica extensamente el Evangelio de Jesús. Ustedes, el capítulo 2, ven el discurso de Pedro y ahí lo que hizo fue predicar el Evangelio de Jesús, pero repotenciado. ¿Ok? Habla de lo que enseñaban los profetas sobre él, les explica las maravillas que hizo mientras estuvo entre ellos, habla de su muerte por voluntad del mismo pueblo que había venido a salvar, de su resurrección y su exaltación como rey y señor. Eso está en Hechos 2 del 14:36. Entonces, ¿por qué Pedro les está explicando el Evangelio? Porque eso es lo que Cristo pidió, hermano. Entonces vemos cómo está sincronizado lo que hicieron los apóstoles con lo que Cristo mandó. Y vamos a ver que lo que ellos enseñaron también está perfectamente coordinado con lo que Cristo mandó. Entonces, los apóstoles sí actuaron como verdaderos discípulos de Cristo. Quienes escucharon a Pedro, dice la palabra que se compungieron
de corazón, se entristecieron, les dolió su corazón por lo que habían hecho, pues porque entendieron que habían rechazado y asesinado al autor de la vida. Entonces ellos preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué les iba a decir Pedro? Les iba a decir, no hagan una oración de fe. No, crean solamente. No importa lo que ustedes digan. No, se crean, o sea, hagan una oración de fe ahí, y escúchenme y repitan conmigo. No, hermanos, o sea, vemos cómo la palabra no se contradice. Pedro no les dijo que hicieran una oración o que aceptaran a Cristo en sus corazones, ni que eran salvos por haber creído en el Evangelio. Nada de eso, porque eso no es bíblico. No les dijo, les declaró lo que tenían que hacer, arrepentirse y bautizarse para que recibieran el perdón de pecado y el Espíritu Santo. Entonces, aquí arrepentimiento, como lo dice la carta en Lucas, el 24 al 46 al 47, que era necesario predicar a Cristo, ¿verdad? El arrepentimiento y el perdón de pecado. Pues. Entonces, el arrepentimiento también es necesario, pero no es el punto que estamos tocando hoy. Entonces, ¿qué les mandó Pedro? Que se arrepintieran de lo que habían hecho, ¿verdad? Y que se bautizaran. Y después del bautizo, hermanos, es que iban a recibir el perdón de pecados. Antes no. Después del bautizo es que iban a recibir el Espíritu Santo. Antes no, porque esa era la condición de Cristo y esa es la condición que nos está enseñando el apóstol Pedro. Hechos 2 del 37 al 38 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La nueva versión internacional nos lo traduce así. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Jesucristo lo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pedro le dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Estos hombres que preguntaron habían creído las palabras de Pedro. Pedro estaba cumpliendo lo que Dios, lo que Cristo les había ordenado que hicieran. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos? Según los apóstoles, que después de creer es necesario que sean bautizados. Volvemos a ver lo indispensable que es el bautismo para la salvación, para el perdón de pecado y para recibir el Espíritu Santo. Sabemos que hay que confesar a Cristo, sabemos que hay que arrepentirse, pero hoy estamos tratando específicamente el tema del bautismo. Entonces, ¿qué vemos? La coordinación, la sincronización entre lo que Jesús mandó y Pedro enseñó y mandó también. Y también Pablo y todos los apóstoles. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es exactamente lo mismo? Los apóstoles eran buenos discípulos que hacían la voluntad de su Señor. ¿Okay? Entonces, vemos lo mismo. Pedro sigue hablando, pues. En Hechos 2 del 39 al 40 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Ahora, ¿cómo podían ser salvos de esta perversa generación? Haciendo una oración de fe. No, él les había dicho que se arrepintiesen y se bautizasen para el perdón de pecados. Esa es la manera de ser salvos. Eso es lo que enseña la palabra. Algunos de estos le argumentaron a los apóstoles que el bautismo no salvaba. No. Creyeron y se bautizaron, creyeron y obedecieron. Hoy en día, todos estos grupos religiosos se ponen de frente a Cristo. Cristo le dice, crean y bauticen. Ellos dicen, no hace falta bautizarse. No es así. ¿Ok? Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? Fueron añadidas. Hechos 2:47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
¿A quiénes se le agregó a la iglesia, hermano? Cada día. A los que se bautizaban, no a los que confesaban a Cristo. De acuerdo a los apóstoles, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo, el bautismo es necesario para la salvación. Entonces vemos que Cristo establece que el bautismo es necesario para la salvación y los apóstoles también. Entonces, ¿por qué estos grupos tienen ese atrevimiento de contradecir a Cristo y contradecir a sus apóstoles? El bautismo nos salva. Eso es algo que ellos repiten constantemente. La semana pasada el hermano me hizo unas preguntas con respecto a eso, que ellos tienden a quitarle al nos, le quitan la S. ¿Okay? Pero Primera de Pedro nos dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Ahora, ellos dicen constantemente que el agua nos salva, que salva es Cristo. ¿Sí es verdad? Jesús es el que nos salva porque Él es el que murió por nosotros. Pero para nosotros salvarnos, tenemos que obedecer el mandato de Cristo de bautizarnos. Entonces el bautismo, si es necesario, es indispensable y el bautismo salva. ¿Por qué salva? Porque es un requisito de aquel que nos va a dar la salvación. La Nueva Traducción Viviente dice, el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. Era un simbolismo lo que estaba hablando acá, pero era el bautismo. Palabra de Dios para todos dice, esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. ¿Ok? Entonces, Cristo es quien salva, pero para hacerlo, el creyente debe bautizarse y recibir el perdón de pecados. Entonces, solamente entonces el bautismo sí salva. Cuando se obedece, cuando se cumple el mandato de Cristo. ¿Por qué digo yo que el bautismo sí salva? Porque en todas esas religiones finalmente se terminan bautizando, hermano. Pero ellos se bautizan con un propósito diferente, con una fe diferente. Para andar en vida nueva se requiere del bautismo, y esto es lo que vamos a ver aquí, que nos enseña Romanos capítulo 6. Y vamos a ver lo valioso que es el bautismo para nosotros poder andar en vida nueva. Ellos repiten mucho, entre ellos dice, muero al mundo y vivo para Cristo. Eso lo dicen como una mantra. Otros, pues yo ya no vivo yo, sino Cristo en mí, como decía el apóstol. Pero para uno poder, hermanos, decir que muero al mundo y vivo a Cristo, tiene que bautizarse. Para uno decir que ya no vivo yo, sino Cristo en mí, tiene que bautizarse. Y eso es lo que nos va a enseñar este hermoso capítulo de Romanos. Entonces, morimos al pecado en el bautismo. Solamente en el bautismo, mi hermano. Somos sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Andamos en vida nueva después del bautismo. Romanos 6 del 1 al 4 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ok? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, nosotros hemos muerto al pecado, pero ¿en qué momento? En el bautizo. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que hemos sido bautizados en su muerte. ¿Y cómo nos bautizamos nosotros en su muerte? Bueno, cuando somos sepultados en el agua, juntamente con él, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, cuando nosotros salimos del agua, por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. ¿Cuándo? Cuando salimos de las aguas del bautismo. Fíjense lo importante y lo revelador que son estos versículos. Somos plantados, sigue diciendo ahí en Romanos. ¿Qué quiere decir plantados? Somos unidos con Cristo. Fíjense, somos unidos. Más adelante dice Gálatas, dice que somos revestidos, somos unidos con Cristo
en la semejanza de su muerte. ¿De qué manera? Por el bautismo. Eso nos confirma que también lo seremos en la resurrección. ¿Ok? La Biblia de las Américas dice Romanos 6:5, porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. ¿Y cuándo fuimos unidos? Pues el contexto que venimos hablando es de el bautismo. ¿Ok? Otra cosa, el viejo hombre es crucificado con Cristo en el bautismo, hermano. No cuando hacemos una oración de fe, no cuando creemos. ¿Ok? En el bautismo es que dejamos de ser esclavos del pecado. En el bautismo somos libertados del pecado. La Biblia de la América, Romanos 6, del 6 al 7, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿En qué momento? En el bautismo, porque viene hablando del bautismo. ¿Ok? En el bautismo nacemos para vivir con Cristo. Somos muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos 6 del 8 al 11 dice, y si hemos muerto con Cristo, ¿en qué momento? ¿De qué viene hablando? En el bautismo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, no volverá a morir. La muerte no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto Él murió, murió el pecado de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para siempre. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado. ¿En qué momento murió el pecado? ¿O en qué momento morimos nosotros por el pecado? En el bautismo. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿le creemos a Dios o a estos hombres? Dios pide el bautismo como requisito para salvación. Ellos dicen que no lo es. Algo más, solo somos revestidos de Cristo o unidos a Cristo, como lo leí ahorita en Romanos, y declarados hijos de Dios en el bautismo. ¿Ok? Ellos creen que sucede cuando creen. Eso es su fe, eso es su creencia. Ellos le dicen a la persona que en el momento que hacen la confesión y creen en Cristo, ya son hijos de Dios, sus pecados fueron perdonados, ya pertenecen al reino del Señor y ya son salvos. La palabra dice que sucede cuando creemos y nos bautizamos. Y eso fue lo que pidió Cristo. Gálatas 3, 26 27 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se manifiesta la fe en Cristo Jesús? ¿Cómo se demuestra? Porque han sido bautizados en Cristo Jesús y en ese momento hemos sido revestidos, hemos sido vestidos, arropados, cubiertos con Cristo, con su sangre preciosa. Para concluir, mis hermanos, los pasajes bíblicos estudiados hoy nos enseñan, nos confirman que el bautismo es necesario, vital e importante para nuestra salvación. No basta con creer. Para que nuestro bautizo sea válido, debemos oír, creer y obedecer lo mismo que obedecieron los primeros cristianos. No todo bautismo es el correcto, porque es necesario que al bautizarse se haga con el propósito correcto. Bautizarse creyendo que el bautismo no es para salvación, lo hace inválido, y eso es lo que pasa con ellos. Ellos creen que se hicieron cristianos cuando creyeron. Cuando se van a bautizar, lo que están creyendo es que ese bautizo no es necesario para su salvación. Esa es la fe que tienen en ese momento. El que se bautiza debe tener la fe de que está cumpliendo un requisito que Dios exige y que por medio de ese requisito va a ser salvo. La doctrina protestante de ser salvo solo por fe y que el bautismo no es requisito para ser salvo es una doctrina de demonios. No tiene ningún fundamento bíblico. Y está llevando a millones, porque son muchas, millones de personas que siguen ese camino por el camino ancho que lleva a la perdición eterna. Mis queridos hermanos, esto era lo que quería compartirles para animarlos y poder ir profundizando en estos temas tan importantes para nuestra fe y sobre todo para también poder sacar de las tinieblas a muchas personas que están en este error. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle
Hermano Paso, ¿puede ayudarnos con la oración, hermano, por favor? Sí, hermano. ¿Me escucha? Sí, muy bien, hermano. Ya, hermano. Oremos. Amado Dios, Padre bendito, vamos a su presencia, mi Dios, en oración por intermedio de su amado Hijo Jesucristo, para darle gracias, mi Dios, porque verdaderamente este día para nosotros es un día muy especial, donde podemos congregarnos presencialmente en cada una de nuestras congregaciones, como de la misma forma, mi Dios, aprovechando bien el tiempo, como así lo dice la Sagrada Escritura. En este momento nos congregamos en esta plataforma para escuchar otra porción de la Sagrada Escritura que cada primer día de la semana nuestro hermano Mario nos entrega. Y le agradecemos, Padre, porque nos aclara muchas dudas, nos muestra que solamente, mi Dios, es una de las formas en que podemos acceder, mi Dios, a la salvación que usted nos ofrece por intermedio de la creencia en el Evangelio y la obediencia a su palabra. Queremos rogarle, mi Señor, que bendiga en esta hora a nuestro hermano, que le ayude a él y a su familia, Padre Dios, en este trabajo que nuestro hermano lleva a cabo, que día a día él expone el sermón de su palabra para todas aquellas personas que anhelan, mi Dios, tal vez llegar a este conocimiento maravilloso. También les rogamos que puedan ellos llegar a la obediencia, Padre Dios, para que sea provechoso el deseo de ellos de estar conectados a estas plataformas. Quiero rogar, Padre Dios, por todos aquellos nuestros hermanos que hoy día se han conectado a esta plataforma y también a los que están en el Facebook. Padre Celestial, bendígales, ayúdeles en su misericordia, permítanos que estas enseñanzas podamos llevarlas a la práctica, mi Dios, para poder ganar almas para su gloria. Vemos que el mundo se está perdiendo, mi Dios, y los predicadores de su palabra muchas veces nos falta valentía para salir y hacer presente, mi Dios, que el Señor ha dejado establecido un camino por el cual podamos llegar a salvar nuestras vidas, vivir eternamente como usted en el reino de los cielos. Y el camino es precisamente, mi Dios, el Evangelio que Jesucristo trajo del cielo a la tierra. Gracias, Padre Dios. Oramos en esta hora por todos aquellos nuestros hermanos que han podido conectarse. Imploramos misericordia por aquellos que pudieran estar pasando dificultades, como ser enfermos, mi Dios, y tantas acechanzas muchas veces del enemigo que nos hace tambalear. Pero he confiado en usted, mi Dios, y sabemos que, como lo dice su palabra, no te haré ni te desampararé. Nos apoyamos a esta verdad maravillosa y a estas promesas, mi Dios, y seguimos en pos de esta causa. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos, como decía, ayúdenos para perseverar hasta el día en que a usted le plazca tenerlo sobre la faz de esta tierra. Le amamos, mi Dios, le adoramos porque usted es bueno y que por amor a nuestras almas usted envió a su amado Hijo Jesús del mundo a padecer, trayéndonos de verdad la salvación por intermedio de su evangelio. Gracias, Padre, oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Amén. Gracias, hermano Paso, por la oración. Hermano Honesto, ¿qué noticias nos tiene de Facebook, por favor? Sí, hermano, tenemos aquí visitas en Facebook. Tenemos a hermana Neris Ávila de la provincia de Holguín, Cuba, Dralisa Burgos, John Nilson Rivero, Dominga de López, More González, Alicia Zamora, La Palabra de la Cruz, Sergio Pino González, Seila Olinda Soto. Todos ellos estuvieron escuchando ahí atentamente este mensaje, este estudio tan bueno, ¿ya? Que es necesario hacerlo. Y dice aquí algún mensaje, dice John Nilson Rivero: saludos hermanos, el Señor les continúe bendiciendo, gracias a Dios por nuestros hermanos que siguen con diligencia en poder compartir el mensaje del Señor. Muy importante tema, hermano Mario. Dice aquí, a ver si tiene algo más aquí. Dice: ruego de sus oraciones, en este momento voy en carretera de viaje. Neris Ávila, bendiciones hermanos, gracias por los estudios. Luego dice La Palabra de la Cruz, excelente estudio hermano Mario Arellano, saludos hermanos.
More González dice amén. Bendiciones, mis amados hermanos. Luego dice desde Matamoros, Tamaulipas, México. ¿Ya? Ahí tenemos toda esta información. Seguimos invitándolo. Yo creo que es esencial escuchar este mensaje, este estudio, porque hay varios casos de hermanos en Cristo que han venido de algún sistema como el que estaba hablando el hermano, en que se cree que se es salvo por la fe sola, y cuando vienen a ser cristianos siguen pensando igual y predicando lo mismo. ¿Ya? Enseguida les voy a contar una cosa que pasó hoy día esta mañana acá, con una hermana justamente relacionada con eso. Eso es, hermano Mario. Muy bien, gracias hermano Néstor y a los hermanos que nos visitan, gracias por sus comentarios, por su apoyo y también a nuestros hermanos que están aquí en Zoom. Bien, hermanos, ¿quieren agregar un comentario, hacer una pregunta, alguna duda que tengan? Pues bienvenidos sean sus comentarios, sus preguntas. Hermano, esta mañana, cuando terminamos el servicio, se acercó una hermana y me dijo, hermano, ¿cómo es eso que algunas hermanas, parece que esto fue en una reunión de mujeres, piensan que Dios los elige a dedo? O sea, usted salva, usted no. Usted sí, usted no. Y está hablando de hermanos en Cristo, ¿ya? Entonces, también dice que es lo mismo que está denunciando usted hoy día, que son salvos sin necesidad del bautismo, ¿ya? Entonces, no es primera vez que escucho esto. También he escuchado, por ejemplo, el caso de un hermano directamente conmigo, pero que ya llevaba años en el Evangelio, que dice, le pregunto por su mamá. Antes habíamos hecho un estudio en su casa y en la casa de su mamá. Entonces le digo, ¿qué de su mamá? ¿Cómo está? No, ya está, difícil convencer a mi mamá, pero bueno, no hay problema, porque como yo ya me bauticé, entonces toda mi familia es salvo. Así me dijo. Y obviamente está citando el texto de Hechos capítulo 16, ¿no? Verso 32, el caso de Pablo, dice, el que creyera. Sí, que y serás salvo tú y tu casa. Dice. Entonces, pero era una persona que ya llevaba años en el Evangelio, ¿ya? Estudiando la Biblia y todo eso. Entonces, me parece a mí que aunque estos estudios, de repente algunos hermanos los consideran muy básicos, son esenciales porque si usted no tiene una buena base, toda la estructura que va hacia arriba se le desmorona. Completamente. Con cualquier movimiento. Usted sabe que si no pone buenos cimientos, ¿ya? Si no pone una base sólida, lo que haga para arriba está a punto de caer. En cualquier momento, en cualquier movimiento, un temblor básico que, o sea, suave, puede botar y destruir todo aquello. Y eso es lo que pasa muchas veces. Entonces, es necesario tocar estos temas y profundizarlos porque ¿cómo se llama? Las ideas que tienen a veces son tan penetrantes en la mente de la persona. Yo les conté, no sé si les conté, que estábamos con el hermano Sergio Pino y fuimos a un estudio que nos invitaron cuando vivíamos en Temuco, y un señor de los que llegó ahí dijo, era como el jefe ahí en la ciudad, de la denominación que nos invitó. Y dice, el bautismo que corresponde, el bautismo no salva, no salva. Pero le preguntamos, bueno, ¿por qué no salva? ¿Dónde dice eso? El libro, capítulo, versículo, como 3 veces. Se molestó el hombre y hasta ahí terminó el estudio. ¿Por qué? Porque él decía que no salvaba. Entonces, uno puede pensar, bueno, fue un error, pero ahora vemos que es una doctrina. Y citan ese texto exactamente, ¿ya? Y eliminan una letra, como los testigos de Jehová eliminan una coma o le ponen una coma para hacer cambio de la doctrina. Entonces, como cristianos, creo que tenemos que estudiar bien, profundamente estas cosas, ¿ya? Para no caer en eso. Última cosa, cuando hablaba con un hermano
no con un amigo, que andábamos juntos en las calles gritando las palabras de Dios, que sé yo, cuando éramos niños. Y un día lo encuentro cuando yo ya era cristiano, nos pusimos a hablar acerca de la música instrumental, discutimos un buen rato conversando ahí, entonces me dice, al final tienes toda la razón, sí, tienes razón, pero yo quiero adorar a Dios así, a mi manera. Entonces, como usted decía, o sea, la gente le cree a Dios lo que ellos quieren creer, no lo que Dios manda. Al final le digo yo, para rematarlo, dije, aquí lo voy a eliminar. Y le cito el capítulo 8, verso 13 del libro de Hebreos, que dice que lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y me dice, amén, me dice, está próximo a desaparecer, no ha desaparecido. Y yo me quedé de una pieza porque no sabía qué responderle. Era una profecía de Jeremías 31, ¿ya? Por eso yo creo que los cristianos tenemos que prepararnos esta cosa y tener una buena base en conocimiento, una buena base sólida, ¿ya? Porque ¿cómo se llama? La fórmula que tiene Satanás, ¿ya? Para engañar a los hijos de Dios es muy sutil, entra también muy suavemente. Y de repente, si no estamos bien preparados, aquí vino una persona, hizo un cimiento, aquí al lado, en el terreno del lado, un cimiento, todo rápido, ahora, hoy día se está desmoronando solo el cimiento, porque no se le puso el cemento la cantidad adecuada. A veces no le ponemos la cantidad adecuada de conocimiento a las cosas que aprendemos y bueno, se comienza a desmoronar lo que estamos edificando, así como se desmoronó ese día cuando me dijeron amén, amén. Me dijo el hombre, me dijo, dice, está próximo a desaparecer, todavía no ha desaparecido, me dijo. Y yo me quedé ahí. Eso, hermano, gracias. Disculpe que tome tanto tiempo. Bueno, no, está bien, gracias por el comentario. Aquí una pregunta para la hermana Yesenia. Voy a leerlo, hermana. Dice, quisiera preguntarle si una persona... fue Jorge. Está haciendo Jorge. Bueno, pero aquí dice Yesenia. Ok, está bien. Si a una persona le predican mal el evangelio, o sea, le enseñan que si no se bautiza y se muere se va al infierno, y estas personas se bautizan por miedo y no por el sacrificio de Cristo, ¿podemos considerar a esta persona como un hermano? Es una buena pregunta, porque el propósito, lo que la persona debe creer es el evangelio. No es que crea que la iglesia es buena. No es que si se muere se va a bautizar, se va al infierno. No es que si, bueno, se está bautizando tu mamá, bautízate tú, porque eso también pasa. Porque ese no es el propósito. Porque el propósito es que realmente la persona quiera seguir a Cristo. Y es una decisión que nosotros debemos tener y que no implica arrepentimiento, porque si la persona se bautiza por terror, realmente no lo está haciendo por las causas correctas. Que si se le puede llamar hermano, bueno, está complicado, ¿no? Porque esas son cosas como que no son tan, o sea, son como fallas o errores que no son tan fáciles de identificar. Pero sí es una buena pregunta, hermano. No sé qué opina el hermano Néstor. Hermano, hay muchos casos, ¿ya? Hay muchos casos, yo creo que conversando el otro día, los dos, le comenté varios casos de personas que habían sido bautizadas, pero cuando uno comienza a conversar con ellas acerca de el bautismo en su totalidad, qué significa y a dónde lo lleva uno, yo no sabía esto. Yo no entendía esto. Yo nunca comprendí. Y estamos hablando de hermanos con los cuales conversamos, nos saludamos. Le digo que yo bauticé hasta un predicador una vez. ¿Sí? No sabía cosas del bautismo, pero él predicaba el evangelio y estaba siendo sostenido. Entonces,
Sí es cierto. Entonces, hay cosas, ¿ya? Hay cosas que a veces las damos por sabida, ¿ya? Pero somos limitados en el conocimiento. Y es esencial que entendamos bien lo que estamos haciendo. Ahora, si el hermano Jorge dice, bueno, aquí hay una persona que yo conocí que es miembro de la iglesia y todo eso, y bueno, yo no le estoy preguntando a todo el mundo cómo fue lo que hiciste, ¿verdad? ¿Por qué te bautizaste? No le estoy preguntando a todo el mundo. Pero bueno, aceptamos a todos los que están ahí en la congregación. Pero dentro de esos casos, muchas veces hay casos que pasan con esto, que lo hicieron por temor, lo hicieron por miedo. Yo bauticé a la hija de un predicador, que la bautizaron ellos primero. Entonces, cuando contando y estudiando la palabra acerca de esto, dijo, hermano, yo me bauticé. Y le digo, ¿por qué usted hizo ese bautismo? No, es que mi prima, no me acuerdo el nombre de la prima tampoco, dice, mi prima se bautizó, bueno, como andamos juntas, entonces yo me bauticé también. Pero fue bautizada y era miembro de la iglesia. Ahora, cuando ella entendió esta verdad, se dio cuenta que no era miembro de la iglesia, que no había sido añadida por el Señor a su iglesia y que no había sido bautizada realmente, sino que había sido remojada en el agua. Hay muchos casos de eso. Usted puede llamarle hermano sin saber por qué, sin saber cómo fue el asunto del bautismo. No está pecando usted, yo creo que no está pecando, pero si se da el caso que la persona dice, mire, yo me bauticé por esto, por este otro. Una señora me dijo, bueno, yo me quiero bautizar. Y dice el marido, pero tú te bautizaste. Sí, pero lo hice por seguirte a ti. Así dijo. Entonces, hay muchos casos así, bien, bien especiales. Por eso el bautismo yo creo que es una cosa que está le dando vuelta permanentemente, hermano Mario. Sí, definitivamente. Definitivamente porque hay tantos errores, hay tantas cosas que se cometen y son malas prácticas. Yo recuerdo un bautizo cuando yo estaba apenas comenzando que vi, se estaba bautizando un joven, pues era un niño, pues, un joven, pues de 12 años, un predador. Y entonces al hermano, el predicador le dice, bueno, ¿y por qué tú no te bautizas? Aprovecha que tu hermano se está bautizando. Y el muchachito era un año menor que su hermano, fue y se lanzó al agua y se bautizó, pero no se bautizó por el propósito correcto. Entonces, si uno está enterado de eso, lo mejor es hablar con esa persona y mostrarle bien el camino del Señor, ¿ok? Hablarle sobre que ellos son los que tienen que evaluar si su bautizo fue correcto a la luz de las Escrituras. No nosotros por convertirnos en jueces, porque ese es lo que muchas veces pasa. Hermano Jorge, sí. Y en este caso, hermano, cuando nosotros sabemos quién fue el predicador que en este caso animó a ese niño a bautizarse, no deberíamos también enseñarles a él que está cometiendo un error al presionar de esa manera o que está enseñando mal el evangelio. Claro, lo que pasa es que si eso si usted lo está viendo y usted está consciente de que está mal, usted se lo dice una vez. Ahora, si usted se acuerda 5 años después de que se da cuenta que 5 años después eso estuvo malo, ya no hay mucho que hacer. Claro. Hermana Yesenia. Gracias. No, ahora sí soy yo. Ajá. No, hermano, comentando acerca de lo que estaba diciendo Jorge, yo también opino como el hermano Néstor, que yo creo que estos temas se tienen que tocar constantemente. Recientemente nosotros estuvimos en una reunión donde se estaba hablando de la importancia de predicar el evangelio, el sacrificio de Cristo, de no perdernos en tanta palabrería sino enfocarnos en lo que realmente es importante, predicar el evangelio para que las personas estén conscientes de que se van a bautizar por lo que usted comentó, creyendo en el sacrificio de Cristo y lo que significa en nuestras vidas y no en otras cosas, porque entonces sucede eso de que las personas se bautizan o por temor o porque lo hace un miembro de mi familia y realmente no tiene fe.
Entonces, bueno, yo agradezco a Dios primeramente, hermano, y usted porque ha traído esto y ojalá se pudiera compartir. Y de hecho, en lo que se descarga la plataforma lo voy a compartir porque yo creo que de verdad es necesario. Ciertamente yo también creo que uno va creciendo en el conocimiento a medida que pasa el tiempo, que no es lo mismo que uno sabe en el momento de ir a las aguas del bautismo a lo que uno va conociendo con el pasar del tiempo. Pero al menos conocer eso, pues básicamente el bautismo para que entendamos realmente por qué nos estamos arrepintiéndonos y convirtiéndonos a Cristo. Porque pasa también eso, que como se predica, como decía el hermano Néstor, se escuchan comentarios como esos, wow, yo no sabía y ya la persona tiene muchos años en la fe. Entonces, cuando conoce todo esto, dice, oye, yo no lo sabía, yo me bauticé por emoción, por todo lo que ya se ha comentado. Entonces la persona manifiesta bautizarse una vez más. Pero bueno, como decía Jorge, el hermano, nosotros no vamos a estarle preguntando a las personas. Sin embargo, si se enseña y la persona manifiesta todo esto, interés de volver a bautizarse, yo creo que sería correcto, ¿no? Claro, porque tiene duda de que su bautizo fue correcto. Y la duda tampoco es buena. La duda no, con la duda no, la fe es certeza, la duda es incertidumbre. Claro. Hermano, y aprovechando esto, si una persona porque de hecho usted sabe, una vez nos sucedió, si por ejemplo viene a la iglesia una persona que se le ha estado predicando, se le predica el evangelio y dice, no, pero es que ya yo soy cristiano, y se le predica el evangelio y se le vuelve a predicar e insiste en que ya fue bautizado en otra iglesia, no la iglesia del Señor, por ende probablemente se le haya predicado otro evangelio diferente. Lo correcto sería que la persona se volviera a bautizar. Ahora, si la persona no quiere hacerlo, ¿qué se hace en este caso? Bueno, nosotros tuvimos un ejemplo, una pareja, madre e hijo, que estuvieron visitándonos, no sé, como 6 años. Ellos venían de los pentecostales. Yo fui a su casa, les prediqué, se les habló. Ya con los años, casi toda la hermandad los había abordado. Y no, ella decía no, que ella se había bautizado, que ella se había bautizado, que ellos eran cristianos. Pero para nosotros representa un problema aceptarlos como cristianos, porque el que le dice bienvenido y ellos no tienen la doctrina nuestra, ellos no fueron bautizados correctamente, porque aunque ellos se mojaron o entraron a las aguas del bautizo, no lo hicieron con el propósito correcto. O sea, ellos cuando se bautizaron no creyeron que fuese para perdón de pecados, que tenían que hacerlo para que se les concediese el don del Espíritu Santo. Ellos se bautizaron fue para ser parte de una congregación. Entonces, ese tipo de bautizo lo podemos considerar válido. No, de ninguna manera. Porque entonces, yo, por ejemplo, podríamos bautizarnos por los muertos como los mormones. ¿Es válido? Tampoco es válido. Porque el bautizo tiene que tener un propósito y tiene que tener el cumplimiento que Dios quiere. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros le dijimos pues que para nosotros no eran cristianos, no eran hermanos. Y ahí estaban, pues. No les importó, pues siguieron ahí, pues. Hermano Néstor. Hermanito, dos cosas cortitas. Primero, no existen los dobles bautismos, ¿ya? No existe. Uno es bautizado o es bautizado, y punto. ¿No? Si antes, un ejemplo, yo vengo de la iglesia pentecostal, me bauticé allá, ¿ya? Pero yo, como usted está explicando, yo sabía que el bautismo no me salvaba, que yo era hijo de Dios antes del bautismo cuando declaro que Jesús es mi Salvador, ¿ya? Entonces, eso no fue el bautismo bíblico. No es un bautismo de Efesios 4:4, ni el que Cristo mandó en 28:19 del libro de Mateo. No es ese, ¿ya? Ese es un bautismo de los hombres. Entonces, para que uno llegue a ser un cristiano a la manera de Cristo, tiene que bautizarse con todos los conocimientos que usted estaba señalando allí, que es la escritura, exactamente así. De lo contrario, no es válido. Entonces, no existe el doble bautismo.
ni el rebautismo, ni cosas de ese tipo. O es o no es según la Escritura. Los judíos le preguntaron en el capítulo 16, verso 15 del libro de Lucas, si no me equivoco, a Jesús, ¿con qué autoridad hace estas cosas? El Señor le dijo, si usted, yo también le haré una pregunta, si ustedes me la contestan, yo les voy a responder con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan de quién era? ¿Del cielo o de los hombres? Entonces ellos comenzaron a cavilar y dijeron, si le decimos que es del cielo, bueno, ¿y ustedes por qué no lo obedecieron entonces? ¿O no lo creyeron? Eso nos va a decir Jesús. Si le decimos que es de los hombres, tenemos al pueblo encima. Entonces, el punto es que el bautismo que cuenta con la autoridad celestial, con la autoridad divina, es aquel que está allí, que dice la Escritura, palabras de Cristo, que salva. Palabras del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 21, que salva. Y en ese texto, segundo punto, la palabra nos, que sale en todas las Biblias, que estaba leyendo mientras usted decía, hay más de 40 Biblias que dicen exactamente lo mismo. La palabra nos es un pronombre plural de forma de la primera persona del plural para el objeto indirecto o sin preposición. Sin preposición. Es decir, cuando dice nos, se está refiriendo a nosotros. ¿Ya? Nos salva. ¿A quién? A nosotros, a los que estamos allí. Eso es un pronombre personal. Entonces, cuando la gente dice que no salva, o está ignorando la gramática, o no sabe leer. Una de las dos cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Eso, hermano, gracias. Disculpe que meta tanto la cuchara. No, tranquilo. No hay problema, hermano. Una hora de estudio yo y una de usted. Pues. Bueno, mis hermanos, no sé, ¿quieren agregar algo más? ¿Otra pregunta? O le damos la palabra al hermano Néstor. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas ni comentarios, pues entonces vamos a dejarlo hasta acá. Gracias por visitarnos, gracias por las preguntas y comentarios, hermanos, y que Dios les bendiga. Tengan una excelente tarde y una excelente semana. Pues. Y bueno, seguiremos estudiando. Para todos. A usted, hermana Primitiva. Dios le bendiga. Gracias, buenas noches, Dios les bendiga. A todos. Gracias por Igual, estar aquí. Hermanos, Dios les bendiga. Saludos. Pórtese bien, luego. hermanito Néstor. Hermanita, ¿cómo está? Bien, gracias.